La balada de batalla del demonio de la espada. Traducción japonés-inglés. @Loremit-Sonberg. Traducción inglés-español. Gergot Sereno. Nota importante. Aunque ya se menciona en el nombre del archivo, esta historia corresponde a la versión de Comic Live, la cual fue publicada en formato de novela ligera en diciembre de 2024. Esto implica que la historia ha sufrido cambios, por lo que se realizará una retraducción tan pronto como disponga de una versión en inglés de dicha novela. Por el momento, se ha incluido al final del documento una lista de las diferencias entre las dos versiones de esta historia. Sin más que añadir, disfruten la lectura. Prólogo. El aire caliente del fuego le abrazó los pulmones, no pudo evitar toser violentamente de dolor. G.H. sacudió la cabeza, como si jadeara, en busca de aire fresco. Sin embargo, el único aire disponible a su alrededor era consumido por las llamas. Cubriéndose la boca con las mangas, se llenó los pulmones con un poco de aire medianamente adecuado y avanzó, armándose de toda su fuerza de voluntad. La ciudad estaba irreconocible. Las calles, antaño llenas de vida, eran ahora una sombra de lo que habían sido, completamente destruidas, el símbolo de la vida de la gente pintado de destrucción. Calles calcinadas, árboles envueltos en violentas llamas, edificios derrumbados, los lamentos de las masas resonando por todas partes. Apretando los dientes, abriendo los ojos contra el humo que se infiltraba en ellos, avanzó. Se dirigió hacia el campo de batalla. Efectivamente, un campo de batalla. Este lugar era uno. Una vez más, se encontró en el familiar infierno de un campo de batalla, un infierno completamente sumergido en sangre, humo y muerte. Y en medio del fervor de sus pensamientos, lo que revoloteó por su mente fue el recuerdo de su primera batalla. Aquel día, él también había estado sumergido en un calor abrasador, mientras su solitaria y ensangrentada figura recorría el campo de batalla. Por aquel entonces había sido un novato miserable y débil, desconocedor de las costumbres del campo de batalla, carente de medios de supervivencia, que luchaba simplemente por mantenerse con vida. Que sobreviviera a su primera batalla no se debía ni al despertar de alguna habilidad oculta, ni a la activación de los instintos humanos de supervivencia, ni al descenso de ningún salvador. Simplemente había tenido suerte. Tuvo más suerte que los que perecieron en aquel campo de batalla. Entonces, ¿qué pasaría esta vez? Que no me da nada ¿Sería importante, así igual? que simplemente lo voy a ¿Su escupiar. supervivencia Puta se cosa. debía a la suerte? TGH. No. Absolutamente no. Esta vez, las cosas eran diferentes a entonces. En este campo de batalla no se podía sobrevivir dependiendo de la suerte. Además, la melodía que seguía su corazón había cambiado por completo. Entonces, no tenía ninguna razón para luchar, solo había surgido del conformismo y de superficiales muestras de heroísmo. No había tenido motivos para luchar. Ni deseo de vivir, solo de no morir. Si su yo actual no hubiera cambiado en absoluto, sus pies lo habrían dirigido lejos de todo esto. Si solo quisiera sobrevivir, debería haber huido. Pero, eso no iba a suceder. Sus pies lo estaban llevando al corazón de la ciudad, al frente de este campo de batalla. ¡Cruaj! Un cielo desgarrado por tonos rojos y de destrucción, y un rugido resonante que envolvía la ciudad. Eclipsando los aullidos afligidos de las masas, ahogando los sonidos del derrumbe de los edificios que caían, e insatisfecho aún, un sonido que se impuso al mundo, era el atronador grito del dragón negro. Los corazones se estremecieron ante el poderoso rugido del dragón de la plaga. Los pasos se detuvieron al instante, mientras innumerables soldados caían, soltando sus espadas. Solo les dedicó una mirada de reojo y siguió adelante. Sin cesar. Sin pausa. Siempre hacia adelante. Porque, al alcance de los horribles colmillos y garras del dragón, estaba su compañero de armas. WILHLM. Le dolían sus viejas heridas. Su garganta dañada no le permitía pronunciar con claridad el nombre ni de su amigo ni de su amada. Y aún así, gritó el nombre de su compañero. Lo llamó. Eso despertó su corazón. Allí estaba su compañero. Allí aguardaba el demonio de la espada. ¡Gra! ¡Cruag! En ese momento, los rugidos de dos sombras, que atravesaban el abrasado cielo carmesí, chocaron. Chocando frontalmente con la enorme sombra, con las alas desplegadas, había una persona verdaderamente diminuta. Sin alas propias, dio una patada a su oponente y se elevó en el aire, haciendo llover incontables rayos plateados sobre el enorme cuerpo de su enemigo. No obstante, el enorme cuerpo se desvió con un aleteo de sus alas, levantándose sin esfuerzo por encima de su cabeza y contraatacando con sus garras mortales.
Continuaron los sonidos de golpes chocando, la lluvia de destrucción, los impactos que arrancaban lágrimas del cielo, mientras las nubes oscuras se desgarraban, dando nacimiento a la luz. Abrumador. Verdaderamente abrumador, era este el punto más alto de la espada, para siempre inigualable e inalcanzable por cualquiera. Este espectáculo era tal que pensar que no había manera de alcanzar ese campo de batalla, descartándolo como los reinos de los extraordinarios, y resignarse a la derrota era solo natural. Y aún así, se embarcaría en este viaje. Porque el demonio de la espada, Wilhelm, su compañero, su querido amigo, luchaba allí. Un campo de batalla, abrasado por llamas candentes, un torbellino de caos y lamentos. Incluso en ese infierno, los grilletes de la confianza y el compañerismo permanecieron firmes. ESPLRAME 1. 1. Voy en camino. Partiendo, en este mismo instante. Sin falta, te alcanzaré. No dejaré que pelees solo. Nunca. Llevando su determinación y resolución, el joven, Remfosen, se embarcó en un viaje a través de la ciudad teñida de rojo. Por todas partes resonaban los rugidos del dragón de la plaga, tres cabezas Valgren, como destellos de un trueno. Indomable como siempre, el demonio de la espada, Wilhelm, lanzó un grito desgarrador. Las llamas de la subyugación del dragón de la plaga ardían cada vez con mayor intensidad, pareciendo burlarse de la infinitesimal resistencia de la humanidad. Primer acto. 1. Ese es el final de mi informe. Terminando ahí su discurso, Wilhelm bajó la barbilla y se enderezó, colocando las manos a la espalda. Vestido con su uniforme blanco de caballero, el apuesto hombre endureció su atractivo y audaz rostro. El brillo agudo en sus ojos y su apariencia digna desprendían una ferocidad similar a la de una espada afilada. Cualquiera que lo hubiera conocido antes probablemente se habría quedado bastante impresionado con solo ver cómo se erguía. En cualquier caso, el aspecto de la resplandeciente espada que Wilhelm llevaba enfundada en ese momento marcaba una gran diferencia con su actitud anterior, según la cual, aunque una espada era una espada, una hoja desenvainada bastaba para cortar a cualquiera sin ninguna duda. Wilhelm soltó una maldición sin decir ni una palabra al ver las emociones que habitaban en sus miradas silenciosas, sin mostrar preocupación por ellos. No importa cuántas veces lo citaran allí, el ambiente alrededor de la sala principal de conferencias era algo a lo que nunca se acostumbraría. Se había acostumbrado a no mostrar esos sentimientos en su rostro, pero las sensaciones buenas y malas que experimentaba por este lugar eran una cuestión de su temperamento. Su naturaleza no era algo que cambiara fácilmente. Aún no estás acostumbrado a este lugar, incluso con todas las veces que te han llamado aquí. Se te nota en la cara. Una voz resonó en la sala de conferencias, adivinando correctamente lo que Wilhelm sentía en su corazón. El que había hablado era un hombre de aspecto amable que estaba de pie junto con los peces gordos en la sección más baja de la sala de conferencias. Una agradable sonrisa adornaba su rostro. Se llamaba Miklotov Maon. Era un sabio, famoso por su sagacidad, que había asumido el cargo de asistente del primer ministro del reino a una edad temprana, y estaba familiarizado con Wilhelm. En cuanto vio que Wilhelm contorsionaba las mejillas ante lo que le había señalado, Miklotov aflojó alegremente los labios y dijo: Tu rostro muestra una clara renuencia. Eso no está bien para el jefe del escuadrón Serge. No obstante, permíteme expresar mis condolencias por la desgracia que te ha ocurrido durante el viaje con tu dama. ¿Qué tiene que ver el escuadrón Serge con esto ahora mismo? Nada en absoluto. No debes ponerte insolente como si estuvieras de mal humor. Tan pronto como expresó su objeción a las palabras de Miklotov, Wilhelm fue sorprendido por una reprimenda desde un ángulo diferente esta vez. El individuo que había hablado era un gigante de cabello corto y azul, Bordeaux Serge. Conocía a Bordeaux desde que era recluta, e incluso ahora, Bordeaux seguía siendo algo así como su superior directo. Por lo tanto, no estaba al mismo nivel que él. Wilhelm, tú y tu escuadrón ya no serán evaluados por separado. A partir de ahora, procurarás reflexionar sobre tus propias acciones. Vine al castillo para dar el informe necesario. ¿Por qué me estás señalando con tu crítica a pesar de eso? Cada vez que muestras tu cara, deberías sentirte arrepentido por tu comportamiento, y de paso, siempre hay otros instándote a reflexionar sobre ti mismo. Las palabras de Bordeaux fueron breves y directas. Fue un día terrible en general, habiendo sido arrastrado a esta detestable sala de audiencias y, para colmo, reprendido. En cualquier caso, no podemos ignorar el informe de Sir Wilhelm. Sin duda, nunca habría imaginado que se involucraría en una pelea con alguien del imperio dentro del reino. Además, su oponente era nada menos que 8 brazos. El dios de la guerra viviente, 8 brazos Kurgan, alguien pronunció su alias en respuesta al pesado murmullo de Miklotov. 8 brazos Kurgan era el nombre de un guerrero muy conocido en el imperio de Goyache, un gran país que gobernaba el sur del mundo.
Era un héroe de su especie que había elevado el estatus del clan de los brazos múltiples casi instantáneamente. Entre los clanes de semihumanos dotados de diferentes rasgos, el clan de los brazos múltiples había sido tratado con frialdad debido a su aspecto grotesco. Kurgan era un héroe que, con su destreza en la batalla y su increíble número de armas, incluso para un miembro del clan de los brazos múltiples, había demostrado la utilidad de su especie para el imperio de Boyachia y había recibido una orden al mérito directamente del emperador. Era, sin lugar a duda, uno de los guerreros más fuertes de la época y, al igual que el Santo de la Espada, su nombre probablemente permanecería en la historia incluso después de su muerte. Con toda seguridad, era un individuo de grandeza. Hace unos días, Ocho Brazos y Wilhelm habían cruzado sus espadas. Por desgracia, Wilhelm se encontraba en plena luna de miel con su recién casada esposa. Al final, su duelo con Kurgan había sido interrumpido, dejándolo inconcluso. En parte debido a haber sido herido, su luna de miel tuvo que ser suspendida, y regresó de nuevo a la capital real donde dio su informe de lo sucedido. Aún así, te enfrentaste a Ocho Brazos y lograste sobrevivir. Eres un tipo muy afortunado. Si hubiera tenido suerte, ¿habría habido realmente tales impedimentos en mi viaje? Fue la pura habilidad lo que me permitió sobrevivir al cruzar espadas. Si no hubiera tenido tantas interrupciones, le habría cortado la cabeza, independientemente de que fuera Ocho Brazos. ¡Qué alegre eres! Aunque, si tú lo dices, debe de ser como lo mencionas. Wilhelm resopló ante Bordeaux, quien le había dado una risa irónica, y luego lo volvió a hacer en señal de acuerdo. Su batalla con aquella monstruosidad de Ocho Brazos, que encajaba con su alias, había sido realmente intensa, pero aún así, Wilhelm no creía que hubiera sido inferior en su manejo de la espada ni mucho menos. Independientemente de cuántos brazos tuviera, solo tenía un cuello que lo conectaba a su vida. Dado que solo había uno, únicamente tenía que quitárselo. El resultado siempre era bastante sencillo. Mientras Wilhelm se ponía nervioso, Miklotov carraspeó y juntó las manos con el ceño fruncido. Aunque la presencia de Ocho Brazos es significativa, me preocupa más el que se interpuso en tu camino, la persona no identificada que dijiste que acompañaba a Ocho Brazos. Se hacía llamar Straid. Si mi honorable padre, si Bertolt Astrea tiene razón, es probable que sea un noble del imperio. No se puede esperar mucha información de parte del gobierno imperial de Boyachia al respecto. Wilhelm apretó las muelas frustrado por el mal presentimiento que le produjo la respuesta. Las costumbres del imperio de Boyachia eran fundamentalmente diferentes a las del reino de Lugunica. Ciudadanos del imperio, sed fuertes, esas eran las enseñanzas del imperio, esa ideología estaba extendida por toda su nación. Era derecho de los que tenían fuerza situarse en el escalón más alto, gobernando y dirigiendo a los débiles sometidos. En este imperio, incluso la línea de sucesión era una mera formalidad, y la posición social de cada individuo se determinaba en función de sus actos. Así, aunque se tratara de un supuesto noble. Aún soy incapaz de juzgar si son el resultado de una familia distinguida cuyo nombre se hereda. Al menos, no hay registros de alguien llamado Straid entre los nombres que conocemos. Sin embargo, esto va más allá de que sea simplemente algún raro, considerando que estaba acompañado por Ocho Brazos. La sala de audiencias estalló en una conmoción, con cada uno de los rostros de los intelectuales del reino nublándose mientras intercambiaban palabras. Parecían no tener ni idea, y Wilhelm tampoco contaba con más información sobre él, aparte del temperamento de Straid. Seguía sin tener ni idea de lo que aquel hombre había estado planeando en la ciudad de Picoutate. De lo que estoy seguro es de que parecía que Straid quería llevar a Teresia, a la Santa de la Espada al lugar del duelo con Ocho Brazos. Aunque sea el más fuerte de su país, ¿qué imprudencia lo llevó a querer luchar contra la Santa de la Espada? No está el imperio menospreciando demasiado la gran calamidad. No respetar en absoluto el título de Santo de la Espada, que sometió a la bruja es estúpido y bárbaro, por no mencionar extremadamente imprudente. No llames, demasiado imprudente, el retar a la Santa de la Espada. Tenemos a alguien aquí que se siente incómodo por eso. Ah. Las menciones al imprudente comportamiento de Straid acabaron salpicando de alguna manera a Wilhelm. Girando sus fríos ojos en señal de reconocimiento, Wilhelm arrugó el rostro. Él había sido el único hombre que había logrado desafiar temerariamente al Santo de la Espada. Aún así, el desafío de Wilhelm dio sus frutos. Por eso ahora estaba casado con Teresia. No me comparen con ese marginado. Además, no dejaré que Teresia tome la espada. Nunca más. Esa fue también la declaración de Su Majestad Gionis. Un acuerdo que debe mantenerse por el prestigio del reino. Y, por otro lado, en cuanto al verdadero significado de que nuestro oponente quiera a la Santa de la Espada. Sí, lo entiendo. Wilhelm respondió de forma cortante a las inquietudes de Miklotov. Había intentado que el más fuerte del imperio, Ocho Brazos, y la más fuerte del reino,
la Santa de la Espada, lucharan entre sí. Cualquiera que fuera su objetivo final, las metas a corto plazo de la batalla eran fáciles de imaginar. La fuerza del reino caería definitivamente si perdían a la Santa de la Espada. Eso era bastante fácil de entender. Por favor, ten cuidado con la seguridad de tu dama. Investigaremos al hombre llamado Strahd. Dudo que el Imperio nos responda con tanta amabilidad, pero no hagas nada precipitado y, desde luego, no cometas ninguna estupidez. Díselo a nuestro enemigo, no a mí. Al recibir esta advertencia de la nada, Wilhelm se quejó con total descontento. Fue su oponente quien se peleó con él en Picoutate. ¿Por qué tenían que decir todas estas cosas solo porque él había aceptado el duelo? En eso, en esto, en todo, Strahd y Ocho Brazos eran los culpables. 2. Así que ni siquiera la reunión dio resultados, ¿eh? Resoplando con las mejillas enrojecidas, Teresia expresó claramente una expresión de insatisfacción ante el contenido del informe. Era una mujer atractiva, de ojos azul cielo y cabello rojo fuego. Ya había pasado la época en que hubiera sido apropiado llamarla niña, pero seguía siendo bastante infantil en su forma de hablar y de comportarse. Sinceramente, eso realzaba su encanto, así que Wilhelm no quería que cambiara. En resumen, Teresia era la más hermosa tal y como era ahora. Eso era todo. Punto y aparte. Oye, Wilhelm, ¿estás escuchando lo que estoy diciendo? Lo siento, no lo estaba. En serio, ¿por qué no? ¿Algo te sumergió en tu propio mundo en este momento? ¿En qué estabas pensando? En ti, por supuesto. Ya veo. Bien. En ese caso, pues, está bien. Al ser interrumpida, Teresia se sonrojó al oír la respuesta sincera de Wilhelm. Wilhelm inclinó la cabeza hacia Teresia, que seguía tartamudeando sobre sus propias palabras. Y de repente, una voz se interpuso. Wilhelm. Desgraciado, lo haces a propósito, ¿verdad? No empieces a insinuar cosas, solo he dicho lo que pensaba. Si ese es el caso, entonces tu maldita falta de autoconciencia me irrita cada vez más. 2. 2 de Carol cuando se dirige a Wilhelm como, desgraciado, o algún matiz que exprese irritación como, tu maldita. Una mujer que estaba sentada en aquel lugar se interpuso entre la conversación de la pareja, encogiéndose de hombros con cara de exasperación. Era bastante atractiva, con rasgos que daban una impresión de dureza, aunque solo un poco. Su cabello dorado le caía hasta los hombros. Era Carol Mendes, la asistente de Teresia. Por favor, acostúmbrese tan pronto como pueda, Lady Teresa. Ya debería ser bien sabido que este hombre es así. No es como si se sonrojara de esa forma todos los días, ¿correcto? Ese sí, por supuesto. Sí, claro. Cuando Wilhelm me dice algo me pongo así, más o menos, una vez cada de 2 días. Solo eso no es suficiente. Nunca me canso de ver tu cara así. HH. Wilhelm. Como si hubiera comprendido que lo que había hecho ahora era deliberado, Carol alzó la voz con rabia. A su lado, Teresia se sonrojaba. Sentía como si el vapor estuviera a punto de salirle de la cabeza si no se detenía. Por supuesto, no era solo una broma. Una de las virtudes de Teresia era que todas y cada una de sus expresiones, que cambiaban rápidamente, eran adorables. Su cara sonrojada, su cara enojada, e incluso su cara sombría. Aunque, su cara sonriente era la mejor. Volvamos al tema, sí, el de hace un momento. Muy agradecida por su consideración, Lady Teresa. Entonces, ¿eso es todo lo que hay que decir sobre la reunión? Carol se puso en la misma sintonía que Teresia, que había dado una palmada y vuelto al tema, con la cara todavía enrojecida. Wilhelm asintió de forma breve a la pregunta de Carol y respondió con un «MHM». Eso es todo lo que hay. Todavía sin ninguna conclusión concreta. Incluso si preguntamos al Imperio, sería difícil imaginar que respondieran diciendo que conocen a Strahd. No parece probable que las intenciones de ese tipo coincidan con las del Imperio, pero... Incluso el representante de la compañía Suben dijo que era la primera vez que conocía a Strahd. Aunque deberíamos suponer que lo planeó todo de antemano, ya que su objetivo era Lady Teresa. Era un problema que se les había planteado a los sabios y para el que no habían encontrado respuesta en la sala de conferencias. Ahora había 3 de ellos involucrados, pero no parecía probable que encontraran una respuesta. Aún así, me pregunto qué quería conseguir. Dijo que aún podíamos divertirnos. Wilhelm reflexionó sobre las palabras que Strahd le había dejado al oír la pregunta de Teresia. Strahd había interrumpido el duelo de Wilhelm y Kurgan y huyó tranquilamente dejando estas palabras. Diversión interminable. Un criminal sádico regido por una doctrina de destrucción y fugaces momentos de hedonismo. ¿Crees que él es así? 3.
Free NTL no parece tener realmente un equivalente al inglés. Se refiere a un criminal que disfruta con las reacciones de la gente ante sus crímenes, más o menos. He optado por usar la palabra sádico, pero no es el matiz exacto, así que tenlo en cuenta. Es demasiado para que sea solo eso. Involucró a 8 brazos y arrastró a Teresia a ello. Debe ser porque Teresia es la espada del reino. Con respecto a mi imagen pública, ¿verdad? Ahora soy de Wilhelm. Mencionando que había dejado de ser la santa de la espada, Teresia tomó el brazo de Wilhelm. Parecía ser que, más que nada, se lo decía a sí misma en lugar de algo que surgiera de su juguetona naturaleza. En realidad, extraoficialmente, Teresia había abandonado su papel de santa de la espada. Pero primero lo primero, ser el santo de la espada era algo que se heredaba al recibir la protección divina. Ella no podía renunciar a eso por su propia voluntad. De hecho, la protección divina del santo de la espada aún permanecía en Teresia incluso ahora. Hasta que pasara a la siguiente generación, el hecho de que ella era la santa de la espada seguiría estando allí. Wilhelm comprendió que Carol pensaba lo mismo al ver su expresión taciturna. Los estragos de la guerra semihumana no solo quedaron grabados entre humanos y semihumanos. Los estragos de la santa de la espada, Teresia Van Astrea, también habían quedado entre el reino y otros países. Así, el imperio, aquí Straid, había puesto su mirada en la santa de la espada, Teresia. No lo permitiré. Wilhelm. Wilhelm habló de pronto en voz baja y la abrazó, haciendo que Teresia lo mirara. Él se limitó a abrazar con más fuerza su esbelto cuerpo sin mirar la cara de sorpresa de su esposa. La abrazó demasiado fuerte. Esa era la torpe manera que tenía Wilhelm de abrazarla. No permitiré que esos malnacidos te pongan un solo dedo encima. Sí, lo sé. Lo sé, Wilhelm. Para hacer las palabras de un juramento, eran toscas, y si él intentaba tranquilizarla, eran bastante bruscas. Teresia demostró que comprendía el amor de su marido devolviéndole el abrazo con cariño. Juntos, para que los sentimientos que compartían fueran los mismos. Cielos. Sorprendida por la interacción de la pareja a plena vista, las mejillas de Carol enrojecieron mientras dejaba escapar un suspiro. Acababa de recordar a su amado que no estaba aquí, lo que le molestaba demasiado. 3. Durante un tiempo, cada día pasaba envuelto en tensión desde esa serie de eventos. Por supuesto, esto trajo un turbulento sentimiento de presagio tanto a Wilhelm y Teresia, como a los altos nobles que ayudaban a gobernar el reino. Especialmente en el reino de Lugunica, donde la guerra civil de casi 10 años había llegado por fin a su conclusión. La reconstrucción del país estaba en marcha, y querían evitar firmemente la interferencia de otros países. Tal era el orgullo del reino que, desde su concepción, había reinado como una de las 4 grandes potencias del mundo. Por lo tanto, el reino buscó firmemente una explicación del imperio con respecto tanto de Straid como de Kurgan, cuyos nombres habían surgido en este asunto. Por otro lado, la respuesta del imperio fue simple y llana. No hay ningún individuo imperial que responda al nombre de Straid, y la ubicación de 8 brazos es desconocida. Esto es ridículo. El que había gritado de rabia ante aquella ridícula respuesta era Bordeaux. En una oficina dentro del castillo real de Lugunica, Bordeaux hojeó la carta que el embajador del imperio les había enviado, y reaccionó con ira ante lo que decía. Una respuesta así era completamente inaceptable. Esta respuesta muestra claramente que no iban a responder correctamente desde el principio. El reino había exigido en su derecho una explicación y una disculpa del imperio. Habían exigido una investigación y la entrega de aquellos individuos imperiales responsables de los actos de hostilidad contra la nación, y una disculpa pública de ser posible. No obstante, la respuesta del imperio no contenía nada de eso. Era dudoso que siquiera hubieran llevado a cabo una investigación sobre la persona conocida como Straid, por no hablar de si se trataba de una respuesta sincera. Han dicho que ni siquiera conocen la ubicación de 8 brazos, el más fuerte del imperio. Su respuesta es una burla a todo. ¿No es esto como una declaración de guerra contra el reino de Lugunica? Cálmate. Estás demasiado alterado, Bordeaux. GNNNNNNHH. Bordeaux, que estaba a punto de perder los estribos por completo, consiguió controlarse un poco después de que lo regañaran. El gigante respiró hondo varias veces y volvió a sentarse en la silla de la que se había levantado sin darse cuenta. Haciendo crujir el asiento, miró al techo. Su ira hirviente se había calmado un poco. Mis disculpas, me sacaron de quicio. No te preocupes. Si lo hubiera leído antes, nuestras posiciones se habrían invertido. Creen que somos imbéciles, ¿verdad? Sí, seguro que sí. ¿El imperio desea la guerra? Wilhelm contempló la carta que Bordeaux, que había cerrado los ojos, había arrojado al suelo y se encogió de hombros.
Wilhelm fue llamado a la oficina de Bordeaux porque éste le notificó que habían recibido una respuesta del Imperio. Aunque fue por consideración de Bordeaux que había intentado notificarle las novedades del Imperio antes que nadie, todo había acabado en un desastre. Aunque empezaron la reunión con el aviso de «no pierdas la calma», sin importar cuál sea su respuesta. ¿De qué sirve enojarse antes, si lo habías anticipado de esa forma? ¿Qué demonios me pasó? Estoy avergonzado. A Pivot no le habría impresionado esto. Ag. Pivot fue el ayudante de Bordeaux que pereció en la guerra civil. Pivot, que también había sido su ayudante, se preocupó por Bordeaux hasta el día de su muerte. Tras la muerte de Pivot, Bordeaux había estado bastante calmado. Sin embargo, de vez en cuando resurgía el rostro del hombre al que alguna vez llamaron perro loco. Sinceramente, Wilhelm estaba más familiarizado con esa faceta suya. En cualquier caso, la cuestión no estaba en la irreparable psique de Bordeaux, sino en la agenda del Imperio. ¿El Imperio quiere la guerra, Puede que no esté muy desencaminado. Aunque esos tipos intentaran atacar a la Santa de la Espada para debilitarnos, interferir con otros países es un asunto de una escala completamente distinta a la guerra civil. Si se convierte en una invasión que amenaza la existencia del país, el dragón divino debería intervenir. El dragón divino Volcánica, el dragón que protege nuestro país, ¿qué hizo un pacto con el reino de Lugunica? Al pronunciar su nombre, Wilhelm frunció el ceño, formándose surcos a lo largo de su frente. El dragón divino Volcánica. Así se llamaba el gran dragón que había derrotado a la bruja de la envidia y salvó al mundo de la calamidad que una vez amenazó con destruirlo. Tras el conflicto, el dragón hizo un pacto con el rey Lugunica de entonces y le prometió la eliminación de las amenazas extranjeras que perturbaban la prosperidad del reino, así como una abundancia duradera para el propio reino. A partir de entonces, el reino de Lugunica pasó a llamarse el Reino Dragón de Lugunica y adquirió una prosperidad que superaba a la de otros países. Sin embargo, nadie sabía a ciencia cierta si el acuerdo que unía al reino con el dragón centenario en su pacto seguía vigente hasta nuestros días. En efecto, incluso durante la larga guerra semihumana, el dragón siguió guardando silencio. La guerra definitivamente fue algo serio que concernía a la existencia de nuestra nación. Pero fue una guerra civil. El dragón prometió que nos ayudaría si una amenaza extranjera salía a la luz. Eso es lo que el reino concluyó con respecto a la guerra semihumana. ¿Cuál es tu opinión personal al respecto? ¿Qué opinas? Después de haberle contado a Wilhelm el consenso común, Bordeaux guardó silencio ante su pregunta. Eso, en sí mismo, era una respuesta. Hablando de forma realista, casi nadie en el reino creía que el dragón divino lo salvaría de una crisis que amenazara la existencia de la nación, o algo por el estilo. No, por supuesto, muchas de las personas que no tenían ni idea de la realidad de las cosas probablemente estaban agradecidas por la existencia del dragón, y probablemente creían en la ejecución del pacto. Los peces gordos del país no lo creen. Así como todos los que participaron en la guerra semihumana. El dragón no rescataría al reino. Incluso si lo hizo hace siglos, no lo haría ahora. No sabía si se debía a un cambio en los tiempos, al capricho de los dragones o a que el dragón divino estuviera vivo o muerto. No obstante, él entendía esto. El dragón no iba a venir. Si el dragón fuera a aparecer, no habría sido posible que dejara la horrible guerra en ese estado. El imperio también debe pensar eso. Así que supongo que por eso están actuando a la ofensiva. La guerra semihumana probablemente profundizó su convicción. Con nosotros al borde de la ruina por nuestras luchas internas, nuestra última esperanza, el dragón, no mostró señales de asomar el hocico. Es natural que nos menosprecien. Y en cuanto a la razón por la que no invadieron en gran número, nos están tanteando. Probablemente no se lo tomarían con calma para una invasión en toda regla. Su visión no era pesimista. Era seguro decir que su punto de vista era realista y una predicción bastante razonable. Si el imperio estaba acumulando fuerzas para un ataque como tal, entonces. Por cierto, ¿qué será de nosotros si llega a haber guerra? ¿Te refieres a cuánto tiempo durará el reino? Suficiente, por ahora. Wilhelm suspiró ante la seca respuesta de Bordeaux. Había una considerable diferencia de fuerzas entre las dos naciones. Y era natural. El reino había quedado exhausto por la larga guerra civil y no tenía ninguna posibilidad de victoria si entraba en guerra con el imperio, que había seguido estipulando su política de país rico, ejército fuerte y mantenía un firme dominio imperial. De todas formas, el reino no había vivido una guerra durante siglos hasta la guerra semihumana. Un ejército que solo está de muestra, un ejército real solo de nombre. No es de extrañar que al estallar la guerra, nuestra inferioridad numérica frente a los semihumanos continuara. Y simplemente no tenemos suficiente fuerza si entramos en guerra ahora. Estamos rodeados por todos lados. Cuanto más empeoraba la situación, más se reían a carcajadas. De hecho,
No había tristeza compartida ni siquiera entre ellos dos respecto a estos temas pesimistas. Claro que ahora mismo se encontraban en una situación en la que se adelantaban a todo pensando en el peor de los casos. Tenemos que rompernos la cabeza para no estar en esa situación. Primero que nada, debemos enseñarle al imperio, que se niega a escuchar, la noción de llegar adecuadamente a un entendimiento mutuo. Con esas palabras, ¿qué tal si tomas tu hacha y arrasas la capital imperial? Seguro que así esos tipos cambiarán de opinión. Así que nosotros, la gente del rey, iremos y los destruiremos con nuestras caras ardiendo en ira, dejándonos como nada más que bárbaros, ¿eh? No seas tan tonto. Wilhelm se enderezó en su asiento después de haber dado aquella peligrosa broma. No podía decir que las cosas hubieran acabado como él quería, pero el asunto de haber sido llamado aquí había terminado. Intentaría marcharse en cuanto pudiera. Aunque con todo derecho hubiera querido que llevaras buenas noticias a casa. Sé que nuestro enemigo viene a buscar pelea. Eso es 100 veces mejor que no saber nada. Mantén vigilada la seguridad de la señorita Teresia. Aunque no hace falta que lo diga, supongo. Sí, después de todo, esa maldita Carol está más que motivada. Aunque me aseguraré de avisarle. Wilhelm aceptó sinceramente las preocupaciones de Bordeaux, le hizo una reverencia y salió de la habitación. Cuando se marchó, Bordeaux no le quitó la vista de encima hasta que desapareció. Una sonrisa irónica se deslizó por su rostro como si dijera, qué aprensivo eres. Lo habían ascendido y su puesto había cambiado considerablemente, pero las raíces de Bordeaux seguían siendo las mismas. Otra sonrisa irónica apareció en su rostro al darse cuenta de que se lo había tomado bien. Aún así, las preocupaciones de Bordeaux estaban justificadas. Puede que pronto llegara un día en que los inquietantes temas que habían tratado en su oficina y sus suposiciones bastante pesimistas no se pudieran tomar a risa. Wilhelm también tenía que tomar algunas medidas para que no se llegara a eso. La figura de Wilhelm abandonó el castillo real y se deslizó por las calles de la capital real, ya sin el uniforme. No era porque hoy fuera su día libre, aunque la mayor parte de su papeleo había sido entregado al subcomandante, Grimm y a su consejero, Conwood. En primer lugar, no tenía disposición para el trabajo de oficina. Los miembros de su escuadrón tampoco se quejaban de ello, teniendo en cuenta que lo conocían demasiado bien. Él solía aprovecharse de su consideración, y a menudo pasaba el tiempo blandiendo su espada en el campo de entrenamiento. Aunque no ese día. Tenía un objetivo diferente. Tiene que ser este local. Había salido del distrito nobiliario de la capital real, entró en el distrito comercial y se dirigió a un callejón. En el interior se alineaban escaparates con apariencias un tanto sospechosas y peculiares. Allí encontró un cartel con el nombre del negocio que buscaba. Situada en un sórdido callejón, la desierta taberna era el lugar perfecto para mantener una conversación privada. Cuando empujó la puerta y entró, el interior estaba tenuemente iluminado a pesar de ser de día. Había un mesero limpiando unos vasos al otro lado de la barra. En contraste con el ambiente del establecimiento, aquel hombre, que vestía con un aire extrañamente elegante, le dedicó un asentimiento. Mirándolo por el rabillo del ojo, Wilhelm recorrió con la mirada el interior del lugar. Debería reunirse con alguien aquí, pero... Bien, por aquí, por aquí. Es un gusto que hayas venido antes de lo esperado. Alguien lo saludó desde el interior del establecimiento, agitando la mano y llamándolo hacia una mesa para 4. Se detuvo al instante cuando escuchó esa voz alegre. Desafortunadamente, el rostro conocido pertenecía a la persona con la que tenía una cita, no había duda de eso. Wilhelm no tuvo más remedio que acercarse a ella y sentarse en la silla opuesta. Y justo cuando lo hizo, sus labios se habían desdoblado en una sonrisa encantadora mientras apoyaba la barbilla en las manos sobre la mesa. ¿Llegaste temprano? ¿Acaso estabas tan ansioso por reunirte conmigo? Eres tan malo. Terminé mi trabajo antes de lo previsto. Basta de insinuaciones. Qué respuesta tan fría. Aunque eso también forma parte de tu encanto, ¿no? Llevándose una de sus manos a la boca con una pequeña risa, abandonó sus conversaciones frívolas con su hermosa voz que le cosquilleaba directamente el cerebro. Wilhelm cruzó los brazos con firmeza y apartó sus tentaciones con decisión. Nunca había tenido ningún interés en eso desde el principio, era como si su actitud indicara que había venido aquí como último recurso. ¡Qué linda resistencia! Aunque, incluso yo no tengo ningún deseo de burlarme de ti e intentar cualquier cosa contigo, desde que te convertiste en un hombre casado. Así es nuestra amistad, ¿no sería genial que me abrieras tu corazón solo un poco? Suficiente. Con las insinuaciones. Ah. Wilhelm volvió a soltar un suspiro después de dejar claro su punto de vista. Su suspiro no era de rechazo, sino que estaba lleno de resignación. Al percibirlo, su oponente pareció encantada. Era una hermosa mujer de largo cabello añil, que desprendía una impresión seductora.
Aunque su rostro, su lustrosa cabellera y su curvilíneo cuerpo rebosaban un atractivo que llamaba la atención, sus ojos heterocromáticos eran lo más seductor de ella. El resplandor amarillo y azul que brillaba de manera cautivadora intentaba infiltrarse en Wilhelm con las tentaciones de una súcubo. Se llamaba Roswell J. Maces, fue su compañera de guerra y había luchado junto a él en la guerra semihumana, y para Wilhelm era una mujer desagradable con la que no debía bajar la guardia. Ese era lo esencial. Aunque también era su benefactora, así que no podía mantenerla alejada con demasiado esfuerzo. Aunque, quiero que nos conozcamos mejor. Roswell sonrió dulcemente como si hubiera leído los pensamientos más profundos de Wilhelm. Eso es lo desagradable de ella. Al pensar eso, Wilhelm frunció el ceño con disgusto. 4. Aún así, es un tema tan poco romántico cuando considero que te pusiste en contacto conmigo después de tanto tiempo. Deberías tomar algunas lecciones sobre cómo tratar a las mujeres, ¿no te parece? Como si invitara a una charla ociosa, Roswell inclinó la cabeza hacia Wilhelm, que estaba sentado. Wilhelm entrecerró los ojos ante aquel gesto y le dedicó un tosco TKS. No es asunto tuyo. Por lo general, la gente no anda sacando temas tan raros con hombres casados. Teresia es la única en este mundo a la que trato como una mujer, tú no estás incluida en esto. Tratar a alguien como una mujer significa más que solo considerarla un objeto de tus deseos, ¿no? Creo que deberíamos llamarlo imaginación desbordada o estereotipos. Bueno, es lo que es. Tras lanzarle otra réplica, Roswell chasqueó los dedos ante el tartamudo Wilhelm. El mesero se deslizó hasta la mesa con el sonido resonando en el aire. Puso 2 copas sobre la mesa y se marchó sin hacer ruido. Bueno, para empezar, brindemos para celebrar nuestro reencuentro, ¿eh? No hace falta que te preocupes por pagarlo. Es temprano. Significa que es la hora en la que el licor está más sabroso. Roswell extendió su copa llena de líquido ámbar y le dedicó una sonrisa maliciosa. Comprendiendo que no tenía forma de evitar el brindis, Wilhelm no tuvo más remedio que levantar su copa y dejarla chocar contra la de ella. Inclinó la copa con hielo, mojándose la lengua con el licor. No era especialmente aficionado al alcohol, pero aún así, supo de inmediato que no se trataba de un licor barato. Por suerte, el negocio familiar va bastante bien. Me gusta bastante el licor de alta calidad, ¿entiendes? No estoy prestando atención a esto. Vaya, eres un descarado. En ese caso, ¿empezamos a hablar de lo que quieres oír? Había pasado tiempo desde la última vez que se vieron, pero no tenía ninguna intención de hablar con ella sobre lo que habían estado haciendo últimamente. Roswell no se ofendió por la actitud de Wilhelm y cerró un ojo. Reflejándolo en su ojo azul, Roswell picó el hielo de su copa con el dedo y dijo: sobre la persona llamada Straid que me confiaste, ¿verdad? A pesar de que lo intenté rastrear, mis conexiones no han logrado obtener nada concreto sobre qué tipo de persona es. Después de hablar tanto, ¿esto es todo lo que tienes? Mis disculpas. Si hubiera podido, habría esperado que lo que me pediste se hubiera resuelto de inmediato con la sabiduría perpetua de Roswell J. Maces, pero las cosas no salieron tan bien. Entonces, ¿me llamaste para disculparte expresamente por no haber encontrado nada? Wilhelm le hizo esta pregunta a Roswell, con un tono de desaliento en su voz. Mientras Bordeaux y los demás habían preguntado formalmente por los antecedentes de Straid en el Imperio de Boyachia, Wilhelm había conseguido que Roswell indagara en ello desde un ángulo diferente. Eso no implicaba que tuviera alguna idea de lo que se había escrito en la carta que se entregó al reino, pero siempre había tenido cierto temor de que surgieran cosas más allá de lo previsto. Un presentimiento que solo Wilhelm, que estuvo en contacto con Straid, sentía, y aunque sus sentimientos solo habían sido una corazonada. Tuve el mal presentimiento de que tu corazonada era correcta. Sin embargo, parece que los movimientos de nuestro oponente son mucho más astutos de lo esperado. Este tipo de cosas me recuerdan a Valga Cromwell en la Guerra Civil. Aunque, quizás Straid sea más detestable, dado que no puedo comprender los motivos que hay detrás de sus acciones. Es un cabrón que primero puso a Teresia en el tablero de juego, y ahora está tratando de hacer su salida. No me cabe duda de que no está tramando nada bueno en el reino, ¿qué te parece? En este momento, incluso el pacto con el dragón divino está distante. Eventualmente, los fallos en él tenían que hacerse evidentes. Puede que sea así por ahora, pero lo que suceda después debido a eso no será divertido, incluyéndome a mí. Por eso hice algunos preparativos. ¿Algunos preparativos? Roswell le guiñó un ojo a Wilhelm justo después de que éste intentara preguntarle sinceramente por lo que había dicho. Wilhelm enarcó una ceja por la forma en que había hablado y por su comportamiento. Algunos preparativos. Ya que las cosas no acabaron siendo fructíferas, tengo que mantener las apariencias. Después de todo, conseguiste tragarte tu propio orgullo y contaste conmigo. Pensé que me gustaría devolverte el favor. Toda esta conversación tan tediosa está muy bien.
Pero, ¿qué hiciste? No te lo dije. He buscado, pero no he encontrado nada concreto. Eso significa, naturalmente, que nuestro oponente ocultó cuidadosamente sus propias huellas, aunque intenté seguir indagando. El tono de voz de Roswaal bajó un poco durante la última mitad de su discurso. Wilhelm reconoció la emoción de peligro que albergaba, y contuvo la respiración. Justo entonces. HK. En un instante, la ya tenue luz del interior del negocio se apagó, y quedó envuelto en una oscuridad superficial. Habían apagado las luces e incluso bloqueado la del sol que entraba por las ventanas. En otras palabras, la oscuridad era artificial e intencionada. Y al amparo de la oscuridad, silbó una ráfaga de aire. Algo se acercaba a Wilhelm a gran velocidad. Demasiado lento, tarado. No, llamarlo gran velocidad era un error. Para Wilhelm, iba demasiado lento. Pateando su silla hacia atrás, Wilhelm giró sobre su respaldo. En el tiempo que tardaron los dedos de sus pies en tocar el suelo, sacó su querida espada e interceptó el ataque que venía de la oscuridad, apoyándose en la sed de sangre. Sonó un gran estruendo, y lo que le habían lanzado fue hábilmente desviado por el golpe de su espada. Era algo negro, con una punta afilada, un arma arrojadiza que se llamaba kunai y era lo que usaban los asesinos en algún lugar lejano. Después de desviar 7 de ellos, Wilhelm se adentró en la oscuridad sin vacilar. Sus ojos no se habían acostumbrado a la oscuridad artificial, y su vista seguía cubierta de negro. Aún así, avanzó sin ninguna duda. Eso se debía al hecho de que, acechando en la oscuridad, la mal disimulada sed de sangre de sus enemigos le había informado por dónde estaban merodeando. Había muchos de ellos vestidos con ropas negras que se fundían con la oscuridad. Contuvieron el aliento al darse cuenta de que su primer ataque había fracasado. Aún así, se sobrepusieron enseguida al shock y pasaron inmediatamente al combate cuerpo a cuerpo, reanudando la lucha. Esa decisión ya era un error. Deberían haber huido al instante cuando falló su primer ataque. ¡Grá! Justo después de que se pusieran en guardia, el rugiente Wilhelm se abalanzó dejando escapar un destello plateado. Sus oponentes respondieron a sus golpes bifurcados con sus propias armas. No obstante, uno por uno de los que habían intentado parar sus ataques fueron cortados en dos, con armas y todo. La sangre, de un tono oscuro, salpicó la habitación negra como el azabache. Entre las muertes de sus compañeros, un enemigo trató inmediatamente de aprovechar un hueco dejado en las defensas de Wilhelm. Sin embargo, lo que pensaban que era una brecha producida por el golpe de su espada era en realidad una mera invitación. Una invitación que había ofrecido medio en burla para decir que no deberías aceptarla si no eres de primera clase. De lo cual, la cabeza de segunda clase que la aceptó acabó siendo cortada por su golpe de barrido. Vaya, sí que trabajas rápido. Dijo eso acompañado de un suspiro poco característico para un lugar de batalla. De repente, una luz brilló en la oscuridad. La luz brillaba desde los dedos de Roswaal, que seguía sentada en la mesa sin haberse movido. Una iluminación parpadeante como la luz de una vela alumbró claramente el interior del establecimiento, que podría haberse confundido con la noche. Los enemigos, vestidos de negro de pies a cabeza, parpadeaban a contraluz. Había 7 de ellos repartidos por el establecimiento, 9 si contaba a los 2 que ya habían muerto. No, no era exactamente así. Había otro de traje negro que yacía desplomado contra la pared, diferente del que Wilhelm derrotó. Y el mesero de la taberna estaba de pie junto a él. ¿En verdad él es solo un mesero? ¿Crees que involucraría a transeúntes inocentes en este ataque? Me escandaliza que pienses que soy una mujer tan cruel como para hacer algo así. Lo primero es lo primero, este es mi negocio. Así que por supuesto me aseguré de traer a este muchacho en caso de que estallara una pelea. Es como dice mi señora, pero me esfuerzo en centrarme en la autodefensa para no divulgar mi posición como reserva. Retaguardia. Naturalmente, estimado demonio de la espada, siéntase libre de complacerse. Una exhibición característica. Roswaal respondió a la pregunta de Wilhelm, y entonces, el mesero tomó la palabra. Aunque era elegante, su tono de voz transmitía una especie de sinceridad indolente. Sin embargo, Wilhelm había presenciado su verdadera fuerza, no había duda al respecto. Definitivamente era bastante hábil. Con eso resuelto, intentaría no dejar que eso pesara más por su mente en este momento. Mala suerte para ustedes. Su toma de decisiones es lenta y sus habilidades son mediocres en el mejor de los casos. Lo que quiero decir con eso es que no están hechos para este trabajo. ¿Tirarán sus armas y se rendirán de una vez? Si muestran algo de buena voluntad, por aquí no pensaremos en matarlos a todos, ¿qué les parece? La situación les favorecía claramente. Los enemigos habían perdido la ventaja de la oscuridad junto con 3 de sus compañeros. Mientras tanto, el bando de Wilhelm había evitado su ataque sorpresa y Roswaal ni siquiera tuvo que levantarse de su asiento.
Si tuvieran el descaro de reconocer la discrepancia entre sus respectivas fuerzas, entonces les convendría arrojar sus armas de inmediato. No obstante, los atacantes dieron prioridad a los deberes que les habían encomendado sobre sus vidas. Imbéciles. La mitad de ellos sacaron sus armas arrojadizas, mientras que el resto sus espadas cortas. Los que blandían las armas que clasificaban como espadas cortas lanzaron gritos de guerra. Bajaron sus cuerpos y apuntaron con sus espadas a sus puntos vitales sin dudar en lo más mínimo. Aunque su técnica no era mala, seguían sin ser buenos oponentes, como había dicho muchas veces. Un oponente se acercó a él, blandiendo su espada, y mientras lo hacía, 5 veces desató la espada de Wilhelm una tormenta de furia. Le cortó los miembros, el cuello, el cuerpo. Al pasar sobre el cuerpo caído, lanzó un kunai que le habían arrojado de vuelta al hombre que lo había lanzado. Con los ojos bien abiertos por haber presenciado esta hazaña de habilidad sobrehumana, el asesino recibió su propio instrumento arrojadizo directamente en medio de la frente y encontró la muerte al instante. Sus enemigos estaban en retirada. Solo quedaban 2 asesinos, y después de haber llegado tan lejos, la opción de huir finalmente se afianzó en ellos. ¿Por qué intentan escapar después de perder a tantos de los suyos? Mientras murmuraba medio sorprendido por su juicio ininteligible, los asesinos se separaron e intentaron abandonar el campo de batalla. Como no podían pasar del lado de Wilhelm, los dos eligieron rutas de escape diferentes. Uy, parece que ha entrado polvo en mi copa. Al decir esto, blandió el puño y golpeó la cara del hombre que intentaba pasar junto a ella. Las tablas del suelo se abrieron debido a su golpe, y la cabeza del hombre casi se desgarró al volcarse por el penetrante impacto. Roswaal tiró de su capa, que ondeaba por la fuerza del golpe, y tomó un sorbo de su copa con gracia. Mi precioso licor de alta calidad se está desperdiciando. Tengo tu copa, así que no te vas a enojar conmigo por eso, ¿verdad? Al mirar más de cerca, Wilhelm se dio cuenta de que la copa que Roswaal tenía en la mano era la suya, que había dejado sobre la mesa. Por supuesto, no había tenido tiempo de preocuparse por el licor en medio de la batalla. La copa se no había acabado volcando gracias a que Roswaal la había asegurado rápidamente en su sitio. De ninguna manera habría dedicado atención a hacer eso en medio de una pelea en la que estaba en juego la vida y la muerte, aún así. Haz lo que quieras. Vaya, ¿acaso has madurado? Antes te enojabas mucho más. Pero el amor y el matrimonio cambian a la gente, ¿cierto? ¡Qué espléndido, qué espléndido! Roswaal soltó una pequeña risa y volvió a chasquear los dedos. Esta vez la iluminación de la habitación volvió a ser la adecuada y el estado del lugar, que se había convertido en una carnicería, quedó al descubierto. Viera por donde viera, el interior del establecimiento estaba sembrado de numerosos cadáveres. Seguro que tendrían que cerrar el negocio durante un tiempo. Desde el principio, he abierto este establecimiento de vez en cuando como nada más que un pasatiempo. En realidad, no me importa lo que pase, siempre y cuando no se lleven la reserva de licor que puse aquí para mantenerlas a salvo. No me preocupaba por eso. Dejémoslos de lado por ahora, y tú por allá, ¿estás bien? Roswaal le respondió a Wilhelm mientras éste miraba alrededor del negocio, pero su respuesta no fue precisa. Ignorándola, Wilhelm llamó al subordinado de Roswaal, el mesero. El hombre hizo una reverencia increíblemente cortés ante sus palabras y respondió con perfecto decoro. Mis más profundos agradecimientos por su preocupación. Gratitud. Pero no hay nada malo en mí. Si no pudiera manejar una riña como esta mientras tarareo, no estaría en condiciones de ser el mayordomo de los mases. Deficiente. ¿Un mayordomo? Aunque los mayordomos que conozco no están acostumbrados a luchar como parte de la descripción de su trabajo. Nuestra familia tiene muchos enemigos, ¿sabe qué es? Esto es una necesidad. Aunque Clint es un mayordomo muy especial entre ellos. Sus alabanzas me honran, encantado. Sin cambiar su expresión, el individuo llamado Clint se llevó la mano al pecho. Cada uno de sus gestos exudaba sofisticación, lo que significaba literalmente que estaba bien familiarizado con todas las formas de etiqueta. No hacía falta decir que, como mesero en la taberna, no era su ocupación principal, así como por su combate con los asesinos. No pude verlo con claridad, pero ¿cómo los derrotaste? Combinando las mejores técnicas de mayordomo transmitidas de generación en generación. Esfuerzos. Estaba jugando. Broma. Aún así, mantengo en secreto los detalles de lo que hago. Clasificado. En cierto sentido, la respuesta que había recibido Wilhelm era aún más vaga que la de Roswaal. Frunció el ceño, desconcertado por lo que le habían dicho. De hecho, los asesinos a los que Clint había derrotado estaban todos muertos, pero no podía determinar cómo habían perecido con solo darles un vistazo. Sus causas de muerte no parecían ser ni una espada, ni un golpe, ni magia por lo que podía ver. De todas formas, no eran tan hábiles, pero conseguimos luchar contra ellos sin sufrir ningún daño. Somos geniales.
Venían por nosotros, deja de hablar tan a la ligera. Además, ¿no dejaste escapar a uno de ellos a propósito? ¿En qué estabas pensando con eso? Wilhelm frunció el ceño con duda mientras limpiaba su espada manchada de sangre en su oscuro atuendo. Al final, los 2 asesinos restantes habían optado por huir. Uno de ellos fue silenciado por el puño de Roswaal, mientras que el otro había logrado escabullirse y escapar por una ventana. En un principio, Wilhelm no pensaba dejarlos ir, pero la propia Roswaal se lo impidió. Lo dejaste ir con vida. Recibirán la información sobre nosotros. Ese era mi objetivo. Incluso si los hubiéramos aniquilado a todos, los resultados habrían sido los mismos. Pero, si no les damos algunos detalles, solo vamos a quedarnos con ellos enviando asesinos de poca monta. Por ahora el tipo al que noqueé sigue vivo, pero dudo que consiga mucho de él. Creo que es seguro decir que no hay ninguna posibilidad de que nos lleve hasta el hombre llamado Strahd. Strahd. Roswaal colocó su mano contra su barbilla, siendo la imagen de alguien inmerso en profundos pensamientos. Wilhelm finalmente entendió la situación. Ahora comprendía por qué ella les había proporcionado un lugar fácil de atacar. Así que, ¿forzaste su mano al tantearlos de manera tan directa? Como es casi imposible seguir un rastro que se ha extinguido, es más fácil manipular a nuestro enemigo y establecer uno nosotros mismos. Por supuesto, no habría podido hacerlo sin tener fe en tu habilidad, al igual que en ti dos. No es eso lo que preguntaba. Aunque no lo hicieras, quería decírtelo. Roswaal le dedicó una sonrisa cautivadora, y Wilhelm, sintiendo que estaba siendo manipulado a su antojo, chasqueó la lengua. Mientras tanto, Clint había estado inspeccionando los cadáveres que se habían desplomado en la taberna sin prestar atención a su conversación. Llamó a Roswaal y le dijo, «Mi señora. Los he examinado a fondo, pero no parece haber pistas que apunten a su identidad o para quién trabajan. Lamentable. Bueno, no es como si fueran tan descuidados, ¿o sí? ¿Cuál es tu opinión sobre si podemos esperar averiguar algo de nuestro superviviente? Solo les quité la máscara y su tipo está ligeramente disperso. Pero, definitivamente parecen ser Shinobi de Kararagi, Ayu. Shinobi. He oído hablar de ellos. Wilhelm también respondió a la palabra Shinobi que Clint había mencionado como su punto de vista. Shinobi era un título otorgado a los asesinos que solo podían llamarse así por haber pasado por un entrenamiento especial como nunca se había visto en otro lugar. Se decía que procedían de las ciudades-estado de Kararagi, en Occidente. Kararagi era famoso por haber dado origen a su cultura única. Sin embargo, dentro de ella, los Shinobi eran una novedad entre las novedades. Había muchos misterios sobre ellos, incluyendo los métodos por los que transmitían su entrenamiento y habilidades. Aunque teniendo en cuenta todo eso, no eran tan hábiles. He oído que los Shinobi tienen su propio sistema de clasificación, pero creo que estos tipos son estudiantes de bajo nivel que no valen la pena. La habilidad de combate de un Shinobi real no es de esta calidad. Norma general. Oye, Roswaal, ¿por qué tu mayordomo es tan raro? Es útil. La rareza ya viene incluida en el paquete. ¿Dónde demonios podrían los mayordomos comentar la verdadera fuerza de un Shinobi basándose en reglas empíricas? Bueno, daba igual, Wilhelm no tenía nada que objetar al veredicto de Clint. Si los habían enviado a investigar en fuerza, entonces estos tipos no deberían tener suficiente información para divulgar. Aunque, si el pensamiento de su oponente tomaba un giro un poco más negativo que hoy, entonces enemigos más hábiles aparecerían la próxima vez. Pero vinieron a acabar con nosotros justo cuando empezaba la búsqueda. ¿Podría nuestro enemigo haber perdido también la compostura? Si se siente arriesgado pensar de esa manera, hay algunas cosas que no logro descifrar. Nuestro enemigo es alguien que pone mucho cuidado en su conducta, tanto en borrar meticulosamente todo rastro de sí mismo como en la deterioración diplomática entre el imperio y el reino. Yo fui quien provocó el ataque esta vez. Pero, la forma en que manejaron las cosas se siente ingenua. Ingenua. Sumida en sus pensamientos, Roswaal planteó sus especulaciones sobre la personalidad de Strahd, quien debería tenerlos acorralados en su tablero. Enviar asesinos tan horribles en cuanto lo buscamos, a pesar de lo poco inteligente que es, y tomar medidas tan poco meditadas para eludir la persecución. Parece demasiado torpe. Como si dijera, aquí hay algo que no encaja, las dudas de Roswaal sobre el trabajo de Strahd no se disiparon. Al menos, Wilhelm no podía simplemente reírse y desestimar la situación como si fuera ella quien estaba pensando demasiado. Si su enemigo hubiera sido un jugador promedio en el juego, entonces podrían haber aceptado a regañadientes que su decisión mal pensada había sido solo un error. Pero la incomprensible cantidad de inteligencia que se reflejaba en la mirada de ese hombre no los convenció de eso. Lo que quiero que consideremos ahora es el caso de que Strahd haya superado nuestras expectativas. No habría ningún problema si simplemente lo hubiéramos sobreestimado, o si nuestro enemigo fuera tan incompetente como para desbocarse. Pero aquí, este no es el caso.
Entonces, ¿estás diciendo que hay algún significado detrás de este ataque a medias? Existe la posibilidad de que simplemente haya querido decirnos, los estoy vigilando. Fue parcialmente una advertencia, probablemente. Poniendo fin a su serie de pensamientos por ahora, Roswaal encogió sus esbeltos hombros como si dijera, vaya, vaya. Accedí a esto porque me lo pediste, pero nuestro enemigo esta vez parece ser bastante problemático. No me importa involucrarme, pero tal vez sea buena idea enviar a Clint de vuelta a casa para que siga protegiendo a mi familia. ¿No lo llevaste contigo durante la guerra semihumana, o sí? Wilhelm enarcó una de sus cejas ante las suspiradas palabras de Roswaal. Wilhelm y Roswaal se habían conocido durante la guerra civil, y ya se acercaban a los 5 años de ello, pero en todo ese tiempo Wilhelm nunca había visto a Clint con ella. Durante la guerra civil, fue Carol quien la había acompañado en numerosas batallas. Aunque, por lo que he visto, parece estar a la par con Carol. No sería capaz. Agradecido. Pero, de hecho, yo también estuve al lado de mi señora durante la guerra civil. Me hice invisible para que la gente no me viera. Encubrimiento. HK, ¿en serio? No, estaba mintiendo. Broma. Así es él. Por favor, encuentra en tu bondadoso corazón la manera de perdonarlo. Clint levantó ambos brazos y declaró su rendición con una mirada inocente. Si este hubiera sido Wilhelm cuando no tenía restricciones durante la guerra civil, esta conversación podría haber terminado en un derramamiento de sangre. Así era su carácter de entonces. Mientras observaba el diálogo, Roswaal levantó su amplio busto con los brazos cruzados y habló. Por aquel entonces la situación era la que era. Durante la guerra civil fui convocada para analizar los métodos que empleaba la Alianza Semihumana, y yo era, por así decirlo, un importante secreto de las operaciones del ejército real. Por supuesto, había tenido en cuenta las posibilidades de que no solo yo, sino también mi familia, fuésemos un objetivo, así que envié a Clint a protegerlos. Afortunadamente, nadie apuntó sus colmillos a la mansión mientras mi señora estaba ausente. Por suerte. Gracias a eso pude concentrar mis esfuerzos en cuidar de su pequeño niño sin que surgiera ningún problema. Impecable. Bien, ya veo. Oye, espera un mam. Aunque Wilhelm aceptó sus palabras con calma, extendió la palma hacia el que había llamado su atención. Después, frunció el ceño hacia Clint, quien ya había recibido su atención varias veces, y dijo. ¿Lo que acabas de decir, fue otro de tus chistes malos? Déjeme ver, en eso no sé a qué se refiere con chiste. Fuera de lugar. Dijiste, su pequeño niño. Por cómo lo expresaste, es como si estuvieras hablando de que tiene un hijo. Wilhelm reprochó a Clint su desconcertante forma de hablar, y Clint ladeó la cabeza, todavía con una expresión de inocencia en el rostro. Entonces dirigió su cara a Roswaal y habló. Aunque hable así, lo cierto es que se me encomendó cuidar del hijo de mi señora. Sinceridad. Sinceridad, ni siquiera ahora creo una palabra de lo que dices. No, él en serio está diciendo la verdad. Le he confiado el cuidado de mi hijo. Es solo que ha llegado un punto en el que no tiene que cuidarlo las 24 horas del día, así que hoy he traído a Clint conmigo. Ahora no era solo Clint, sino también Roswaal quien lo había proclamado cierto. Wilhelm, en respuesta a eso, se sumió en un breve silencio y luego se dio una palmada en la frente. Así que, en otras palabras, estás casada, y aún así viniste y me dijiste todas esas cosas. Espera un poco, estás teniendo un malentendido. No estoy casada. Sí le di a luz, pero no tengo un marido. Por eso estoy criando a mi hijo yo sola. ¿No eres una noble? Como jefa de la familia Maces, ¿estás en una posición en la que puedes hacer eso? Aunque la familia Tria se había extinguido, Wilhelm procedía originalmente de una familia noble. Sabía muy bien cuánto peso tenía el sistema hereditario, especialmente en el reino de Lugunica. Tras haber sido tratada como una familia noble subsidiaria antes de la guerra civil, ahora que se había vuelto a considerar la importancia de la magia, la posición de la familia Maces debía haber cambiado. Su actual jefa había dado a luz a un hijo legítimo fuera del matrimonio. ¿En serio? ¿Hasta qué punto se desviaron de la norma? En ese sentido, ya tenemos personas que permiten que sus familias determinen quién lo sucederá. De hecho, es aceptado por sus parientes. Los nobles típicos no hacen eso. Por desgracia, en nuestra familia no hay nadie que pueda quejarse de eso. Eso se debe a que tanto mis padres como mis hermanos han muerto. Eso me ha permitido hacer lo que me plazca. Roswaal extendió las manos y dejó escapar una pequeña risa. Por otro lado, Wilhelm no pudo ocultar su angustia ante su rostro sonriente. Era como si siempre estuviera siendo desconcertado por sus diferencias de pensamiento, y eso incluía el hecho de que ella tuviera un hijo. Oh, vaya, ¿te ha herido el hecho de que ya haya dado a luz al hijo de otra persona? ¿Acaso son unos celos bastante perversos los que se están mostrando aquí?
Es que para mí te has convertido en una persona que está volviéndose imposible de comprender. No puedes estar jugando con personas con las que no tienes nada que ver, especialmente cuando has tenido a alguien de quien estabas enamorada e incluso tienes un hijo. Eso parece una opinión dura, dejemos de lado a las personas casadas, pero es como si le estuvieras diciendo a una viuda, no busques a otro hombre. Lo tomaré simplemente como una opinión. Wilhelm se contuvo de presionarla más al oír la tenue respuesta de Roswell. Quería ver al menos una vez cómo era su hijo, solo por curiosidad. Un hijo de Roswell criado por Clint. Sonaba bastante aterrador. Mi señora, dejemos aquí la agradable charla. Interrupción. Ya vienen los guardias. Alboroto. ¿Por fin han llegado? Bueno, como hemos sido tan ruidosos, los guardias tenían que venir. Será mejor que se encarguen de la investigación resultante. Nosotros solo. Oh, vaya. En respuesta a las palabras de Clint, Roswell se dio la vuelta para mirar hacia atrás mientras asentía. Pero Wilhelm, que debería haber estado allí, ya se había ido. Le había dejado la limpieza a Roswell y a Clint y regresó tan rápido como pudo junto a su amada esposa. Aunque las oportunidades para bromear con él han disminuido, sigue siendo el mismo en el fondo. Creo que eso también es algo bastante agradable sobre él. Como usted dice, mi señora, parece una persona interesante. Creo que estaría bien que se reuniera con el señor Carl al menos una vez. Sugerencia. Clint, ¿estás diciendo que te gusta su personalidad, dejarlo conocer a Carl, Creo que sí, después de que resolvamos este incidente, por el momento. Roswell asintió secamente a las palabras de Clint y luego se dio la vuelta para mirar en la dirección desde la que el alboroto se les acercaba poco a poco. ¿Cómo explicarían este baño de sangre cuando los guardias entraran corriendo? De momento tendría que engañarlos convenientemente sobre Wilhelm. En cualquier caso, Lugunica acaba de salir de la guerra semihumana. No se ha previsto si ocurrirá algo en este momento. Aunque, todavía no está claro si esto es porque va a terminar sin ser la gran cosa, o si es porque es algo que existe fuera del curso de la historia. Sea lo que sea, tenemos que superarlo por la oportunidad que se nos presentará más adelante. Y para ello habrá que utilizarme a mí, a ti e incluso a Carl, ¿bien? Roswell murmuró eso con bastante frialdad sin mirar a nadie. Clint no contestó porque sabía que sus palabras no iban dirigidas a él. No obstante, el elegante mayordomo hizo una profunda reverencia a su señora, que solo hablaba consigo misma. ¿Qué le esperaba en el futuro reflejado por aquellos ojos desiguales de azul y amarillo? El mañana que se avecinaba no podía verse como tal, y para eso, en Lugunica, decía el refrán, solo el dragón lo sabe. 5. Wilhelm dejó la resolución de los asuntos de la taberna en manos de Roswell y Clint y regresó a la mansión tan pronto como pudo. Originalmente, Wilhelm iba a quedarse en la taberna y ayudar con la investigación de la guardia. E incluso si no lo hubiera hecho, habría vuelto al castillo y se habría reunido con Grimm y compañía, que estaban cubriendo su papeleo, y les habría contado todo lo que acababa de pasar. Pero Wilhelm no hizo ninguna de esas cosas, sentía que no debía hacerlo. No era por algo infantil como que se sintiera capaz de hacer frente a la situación solo o como si no tuviera a nadie a quien decirle la verdad. Era por una razón mucho más simple. Las alarmas de Wilhelm estaban sonando, diciéndole que regresara a la mansión de inmediato. Y cuando lo hizo, la intuición del demonio de la espada estaba. Así que, ¿has retornado? Has hecho esperar a mi venerable persona, ciertamente, debes ser un necio bastante osado, ¿no es así? 4. Wilhelm había abierto la puerta de golpe, como si estuviera a punto de romperla, y entró en la mansión Astrea, su hogar. Acelerando el paso, había entrado en la sala principal para buscar a su amada esposa, que debería estar en casa. Allí fue recibido no por quien esperaba, sino por alguien que había adivinado que estaría allí. Straight. Me has hecho esperar, Wilhelm van Astrea. Ese era tu nombre, ¿correcto? Straight respondió sin entusiasmo a Wilhelm, que había pronunciado su nombre con disgusto, sin dar muestras de sentirse perturbado por él. El hombre inclinó la cabeza hacia adelante como si se burlara de Wilhelm, mientras actuaba sin reservas como si estuviera en su casa, en la mansión Astrea, donde vivían tanto Wilhelm como Teresia. He sabido que andabais todos vosotros torpemente de aquí para allá en busca de mi venerable persona. Así pues, el yo profundamente misericordioso vino expresamente acá. Venid, hacedme sentir bien recibido. Entrecerró los ojos, que no contenían ni una pizca de misericordia, y se lo declaró así al inmóvil Wilhelm.